Raúl de la Torre, ¿cómo va? Buenas tal? noches, bienvenido. ¿Cómo te va, Gaby? Bien. ¿Cómo podemos definir las políticas económicas que ha tenido cada una de las presidencias de Carlos Menem? Mirá, yo creo que marcó una etapa crucial, fundamental para el país, porque no se puede ligar, no se puede desligar lo que fue el gobierno de Menem del periodo que le tocó vivir, 1989-1999, que le tocó gobernar, digamos, porque heredó el principio de un modelo neoliberal que se había impuesto con la dictadura a partir del año 1976, que vino a, podríamos decir, a destruir lo que había sido el modelo industrial, de sustitución de importaciones, de desarrollo de industria liviana en el país. Todo eso Martínez Dios y la dictadura de Videla, bien llamada la dictadura cívico-militar, vino a destruir eso. Intentó instaurar un nuevo modelo que se terminó de consolidar con Menem. Es decir, Menem terminó de consolidar ese modelo económico haciendo una opción de alianza con las corporaciones más importantes cuando elige sus primeros ministros. El primer ministro de Economía, recordemos, Miguel Roy, que falleció a los 5 días de asumir, e inmediatamente nombra a Néstor Raspanelli, otro ex directivo de Bungiborn, el plan BBS, el plan Bungiborn, aliado a estos sectores agroexportadores, que puso en marcha. Fracasaron estos dos ministros, después hubo un corto interregno de Herman González y después aparece el 1 de marzo de 1991 aparece Domingo Cavallo. La figura de Cavallo está estrechamente ligada, indisolublemente ligada al gobierno de Menem. Y fue alguien que estuvo durante 5 años y medio durante ese gobierno. No estuvo los 10 años, pero evidentemente el plan de convertibilidad de Cavallo que se anunció el 20 de marzo de 1991 marcó una época y marcó al país de ahí en más. Este es el tema con el menemismo, la economía, las privatizaciones de más de 15 empresas fundamentales del país, desde YPF Aerolíneas, pasando por Segua, por Entel y todas las empresas del área energética, y el Correo Argentino, y Elma y demás, empresas estratégicas que se privatizaron, pero además un modelo que renunció con la convertibilidad a tener una política cambiaria y financiera propia, dependía de los capitales extranjeros. Y a partir de ahí se produjo todo un proceso que, por un lado, una cara de ese proceso es crecimiento económico, sí. ¿Se paró la inflación? Sí, totalmente. Ahora, ¿cuál fue el costo de eso? Una gran desocupación, una destrucción de no solo del empleo, sino de los puestos de trabajo, porque desaparecieron muchísimas empresas en el país y se destruyó toda una estructura productiva. Por eso decimos, fue la consolidación de ese modelo neoliberal que la dictadura había venido a instalar, o por lo menos a abrirle camino barriendo con todo lo anterior. Y esas consecuencias de las que vos hablás tiempo después, ¿se lo puede emparentar con lo que sucede en el 2001 en la Argentina y con muchas cosas que económicamente están sucediendo hoy, en el 2021 en la Argentina? Sí, a ver, 2001 es un dato fundamental, porque recordaba hoy repasando algunos datos. 1999, año de elecciones ya sin Menem, no podía ir candidato nuevamente. Yo recuerdo los debates que me tocó inclusive concurrir a cubrir, de los que eran los 3 ministeriables, o mejor dicho, uno era el ministro de Economía, Roque Fernández, defendiendo la convertibilidad. Los otros posibles ministros eran José Luis Machinea y Adolfo Sturzenegger, padre del Sturzenegger que conocimos en el Banco Central, que era el ministro de Economía de Cavallo, que iba a ser candidato a presidente, y Machinea de la mano de la Rúa. El debate entre los 3, había un punto en el que coincidían los 3, la convertibilidad es intocable. Es decir, respetaban la convertibilidad. En ese momento, 1999, con las consecuencias que ya había habido, para estas visiones todavía no lo cuestionaban. Ese fue un triunfo, digamos, cultural de Cavallo. Es decir, convencernos de que, o convencer a buena parte del espectro político, que la convertibilidad era intocable. Y era evidente, y bueno, lo hemos escrito, algunos que trabajamos en esa época, que eso iba camino de un estallido. 2001 estalló. 2001 estalló, tuvo unos costos terribles para el país, consecuencias terribles que quedaron a la luz, pero yo te diría que hasta el día de hoy todavía hay sectores que siguen reivindicando esa política. De hecho, tuvimos un gobierno de 2015-2019 que reivindicó esa política, y yo creo que no todos sacaron las mismas conclusiones sobre ese estallido y por qué se llegó a esa situación de la mano de la convertibilidad. Rulo, durante mucho tiempo escuchábamos hablar que la presidencia de Menem vendió a la Argentina y que vendió un montón de campos en el sur de la Argentina. Sí. ¿Eso también lo podemos emparentar
primero si se confirmó y si sabes si realmente fue así, con alguna política económica que ha tenido ese gobierno, de ceder ante algunas cosas para poder tener otros beneficios económicos por otro lado. A ver, yo te diría, ahí hay dos elementos que me parece que explican mucho de esto que estás preguntando vos. El tema, se abrieron totalmente las puertas a la inversión extranjera de cualquier tipo. Inversión en campos, en tierras que podían ser estratégicas, así como financieras absolutamente especulativas. Había absoluta libertad para hacer este tipo de negocios, y esto que vos decís, los campos en el sur del país y en otras regiones. Yo recuerdo denuncias sobre campos en zonas de frontera también que supuestamente eran intocables, se vendieron, y eso fue producto de esa política. Ahora, la lectura que había sobre esa política eran dos. Una que decía lo que vos acabas de decir: se está vendiendo el país, nos estamos entregando a las manos del capital extranjero. Y había otra lectura que decía: estamos entrando al mundo, estamos con esto ingresando al mundo y ganando ese derecho de ser parte del mundo. En realidad los dos estaban describiendo el mismo fenómeno, que es este que estamos explicando. El problema de qué lado del vaso estabas mirando, ¿no? Si el vaso lleno o el vaso vacío. Yo te diría que ni siquiera eso, es decir, lo que no se discutía cuál era el límite donde estaba el agua de ese vaso. Todos estábamos mirando lo mismo y lo estábamos describiendo de distinta manera. Por eso digo, las consecuencias que tuvo esto para el país, que desde mi punto de vista son nefastas, para otros lo siguen reivindicando, que era una forma legítima de atraer capitales. Ahora, esos capitales fueron capitales que vinieron a especular, a quedarse con recursos estratégicos y demás. Yo en eso no le veo el beneficio y lo sigo discutiendo al día de hoy. Me parece que este es un tema que todavía está muy latente en la discusión. Si no, no tendríamos el tema de discusión política que hoy tenemos, entre sectores que siguen reivindicando eso y otros sectores que por ahí les cuesta mucho defender todas estas cuestiones que tienen que ver con la soberanía nacional y con un desarrollo nacional que necesita que haya un Estado defendiendo estos factores, ¿no? Si tuvieras que ponerle un título, haz de cuenta que estás terminando de escribir tu nota para mañana y me tenés que poner un título de lo que fue para vos los 90 y las presidencias de Carlos Menem. ¿Cuál sería el título para describirlo? Yo diría que hay un título o una referencia, hacérmela un poquito más fácil que sintetizar. Te hago una bajada. Claro, una bajadita. Hay un legado de la convertibilidad del gobierno de Menem que en lo económico fue y sigue siendo fundamental para el país. Todavía tenemos pendiente una discusión a fondo sobre este punto. Raúl de la Torre, gracias. No, gracias por hacernos esta explicación y por entender un poco más de lo que fue la materia económica de la presidencia de Carlos Menem.